a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos. Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este su programa En 3 puntos. Aquí estamos para compartir con ustedes los temas del momento, acompañado del doctor Nelson Balcácer y con nuestro invitado de la casa, José Eliseo Almanzar. Gracias, Guillermo. Buenas noches a ti, buenas noches a todos nuestros amables telespectadores que noche tras noche, a esta hora tan especial de la noche, pues nos permiten entrar a sus hogares llevándole informaciones fidedignas y de último minuto. Pero hoy tenemos un amigo que es parte de En 3 puntos. Don Eliseo Almanzar con nosotros, Guillermo. Así es, con José Eliseo se puede hablar de todo un poco. Bienvenido, hermano, nuevamente. Bueno, gracias por la invitación y buenas noches a nuestros televidentes. Y aquí en mi casa de nuevo, como siempre digo, cuando vengo aquí. Tenemos muchas cosas para hoy. Siempre hay, por eso es que hay que dejar un tiempo sin venir para que se acumulen temas. Así es. Vamos de inmediato a iniciar con los temas y nos gustaría, José Eliseo, iniciar con un análisis de tu parte de la situación haitiana. Lo pongo en contexto en función de los conocimientos acabados que tiene José Eliseo Almanzar. Bueno, la situación haitiana es compleja, sui generis. Es un país donde hay un Estado, un país donde hay una constitución que tiene unos mecanismos para solucionar situaciones que lo normal que se puede prever en cualquier país, ¿no? Hay un presidente, cuando el presidente falla, quién lo sustituye, cómo se hace. El tema es que en Haití todos esos mecanismos y todos los supuestos sobre lo que se construye un Estado han fallado. Es un país donde había un presidente que fue malogrado en un magnicidio, hay un primer ministro que fue designado por el presidente unos días antes de morir, que es el sustituto constitucional del presidente, que agotó su periodo y también coincide con que el Congreso también agotó su periodo, el Poder Judicial quedó acéfalo porque murió el magistrado que lo encabezaba durante la pandemia del COVID, y así se fueron desarticulando todos los organismos políticos y las instituciones en Haití. Entonces, ¿qué quedó? Bueno, quedó un primer ministro con un gobierno que se fue prorrogando en el tiempo mediante acuerdos con las diversas fuerzas políticas y compromisos que obviamente no se cumplieron. En paralelo a eso, unos grupos se fueron organizando, grupos de delincuentes se fueron organizando, se fueron armando y fueron desplazando a las fuerzas del orden, y ahora tenemos lo que hay, que es un Estado colapsado, sin ninguna institución, sin mecanismos de relevo, sin mecanismos institucionales, sin fuerzas armadas, con una policía diezmada, unos grupos que son cada vez más numerosos, un sistema de justicia que no funciona y un colapso total. Entonces, los presupuestos sobre lo que se establecen las relaciones entre los Estados, incluso las relaciones internacionales en Haití, son inexistentes, porque no hay con quién hablar, no se puede, o sea, no hay ninguna autoridad que pueda garantizar mínimamente que se cumpla algún acuerdo al que se arribe. Esa es la panorámica. ¿Qué sucede? Cada vez suceden cosas más espeluznantes. Las dos cárceles principales la vaciaron. Esos grupos entraron allí, sacaron a todos los prisioneros, luego incendiaron la más grande, incendiaron todos los archivos, incendiaron la casa del jefe de la policía, el primer ministro de facto, que así se refiere toda la comunidad política haitiana, a Ariel Henry. Dicen que es el primer ministro de facto, pero es reconocido a la vez por la comunidad internacional. Es una cuestión, por eso digo que ahí se están dando cosas extrañísimas. Nadie en Haití lo reconoce como primer ministro. Sin embargo, la comunidad internacional hasta hace pocos días estaba dialogando con él y le exigió que renunciara. Entonces él publica un video donde dice que él va a renunciar cuando nombren un consejo presidencial que lo está nombrando CARICOM. O sea, siete individuos que representarán 7 instituciones en Haití
serán los encargados de conducir la transición. Pero si uno lee la constitución haitiana y ve, por ejemplo, la composición del Consejo Electoral, que es el que tiene que organizar las elecciones, dice que son 3 miembros del Poder Ejecutivo, 3 miembros del Poder Judicial y 3 miembros del Poder Legislativo. Entonces, en Haití no hay Poder Legislativo, tampoco hay Poder Judicial. Y el Poder Ejecutivo está maltrecho. Entonces, ¿cómo van a constituir todo eso? Son muchas preguntas que hay en el tapete que no hay capacidad de contestar. ¿Y cómo usted ve, se ha estado comentando en los medios, inclusive por periodistas haitianos que han dado estas informaciones que le voy a preguntar, de que este Consejo Presidencial, que se está avanzando prácticamente en él, a pesar de lo que usted dice, sea presidido por el exministro Claudio José? Bueno, esa es una que de es el las... que más expectativas se tiene. El problema es que los puntos que se acordaron en las reuniones del CARICOM indican que quien vaya a aspirar a la presidencia no puede formar parte del Consejo Presidencial. Y eso entonces sacaría a Claudio Joseph, que tiene un partido con aspiraciones presidenciales. Eso fue lo que sacó a Guy Philippe también. Y salió, Guy Philippe no solo salió él, sino que salió su partido, que es el PT de Salín, salió por completo del consejo que se está tratando de integrar. Otros, ¿qué está sucediendo? Que cada organización de esas, son 7, cada organización está tratando de someter nombres, pero ninguno pasa los filtros que se acordaron. Entre los filtros están no haber sido acusado, no haber sido condenado, no aspirar a la presidencia y haber presentado todas sus declaraciones juradas. O sea, son una serie de requerimientos donde casi prácticamente ninguno de los nombres que se han sometido los han cumplido esos requerimientos. Entonces, lo último que se discutió ahí fue reducir la cantidad de miembros del Consejo a 5. En vez de 7, 5, y que 2 funjan como observadores. O sea, no han podido todavía integrar el Consejo. Y entonces Ariel Henry publica un segundo video diciendo que él es que tiene que juramentar a ese Consejo porque él es el primer ministro. Para que haya una sucesión de mando, él tiene que juramentarlo. Y tiene cierta lógica lo que dice, porque CARICOM no es una autoridad haitiana. O sea, tiene que ser una autoridad haitiana la que ponga en posesión a ese Consejo para que haya una continuidad de mando. Entonces, ahí hay un problema planteado porque Ariel Henry no puede ir a Haití. Ese es en Puerto Rico está todavía varado. Está en Puerto Rico. Pero a menos que los americanos no quieran que él vaya y lo lleven, porque ellos tienen cómo hacerlo. Obviamente, pero fueron los mismos americanos que no lo dejaron entrar y que lo tienen en Puerto Rico bajo, ellos usaron un eufemismo, dice que es bajo el cuidado y vigilancia del FBI. Él está en Puerto Rico. O sea, no es preso, ¿no? Es bajo el cuidado y vigilancia del FBI. ¿Cuál es? Como que dirían aquí como detenido. Sí, no, él dice cuidado y vigilancia, dicen ellos. O sea, no usan ninguno ni detenido, ni preso, ni nada. Cuidado y vigilancia del FBI. ¿Cuál es el problema desde tu punto de vista, José Liceo, en el sentido de esa actitud vacilante de los Estados Unidos de no asumir con responsabilidad el rol que pudiéramos decir que ellos pueden asumir? Bueno, los Estados Unidos están en un proceso electoral este año. Hay una campaña electoral donde la oposición, que es el Partido Republicano, ahora mismo tiene ventajas sobre el oficialismo, que es el Partido Demócrata. El presidente Biden tiene otras prioridades, obviamente, como son Ucrania, el tema de Israel, que le están generando muchos ruidos internos y problemas de gobernabilidad le están trayendo. De hecho, vimos recientemente las primarias, el supermartes, donde un movimiento de votantes uncommitted, o sea, no comprometidos, un voto en blanco, para decirlo en términos llanos, por ejemplo, en el estado de Minnesota fueron más del 15%. En Michigan fueron el 14%. Pero eso en esta coyuntura, José Liceo, sí, porque ¿en qué ha pasado anteriormente también que no han podido, no han tenido el interés de resolver nada? Te lo explico lo que pasa ahora. Porque lo que pasó antes ya no tiene mucha importancia, porque yo también te podría decir a contrapelo de eso, que todas esas armas que están en Haití vienen de Estados Unidos. O sea, quien armó a todas esas bandas fue
esas armas provienen de Estados Unidos. Yo no estoy diciendo que es del gobierno, pero vienen de Estados Unidos. Y de alguna forma llegaron a Haití, porque Haití es un pedazo de una isla, como nosotros. Entonces, por eso es que el Departamento de Estado dice que muchas de esas armas pasaron por aquí. Y es muy probable que eso haya sucedido. Pero eso no sucedió. Ese habituallamiento de armas que hay ahí no pudo haber sucedido sin que el gobierno americano y los organismos de inteligencia lo supieran, porque son ejércitos, son miles de armas. Más de 5.000 hombres armados. Exacto, son miles de armas de última generación. Ahí hay fusiles que cuestan miles de dólares, que están en manos y millones de proyectiles, o sea, de balas. O sea que ahí hay uniformes, porque tampoco es que son... O sea, hay bandas de esas que tienen uniformes, estructuras con rango, y todo eso proviene de los Estados Unidos. Pues aquí no se fabrican armas, que yo sepa. Entonces, lo que te digo es que si decimos eso, también tenemos que decir que la desidia ha venido desde hace mucho tiempo de los Estados Unidos, y ahora hay esos votantes uncommitted, por el que te iba a decir ahorita, votaron. Ese movimiento es patrocinado por los que protestan por la actitud norteamericana pro-israelí en Gaza. Por eso que ustedes ven que los norteamericanos han acelerado la ayuda a los palestinos, porque hay un movimiento de protesta dentro de Estados Unidos que se está traduciendo en votos en blanco. Y esos votos en blanco van a ser necesarios para la elección de noviembre. Correcto. Entonces, abrirse otro frente ahora con Haití no es viable. Es complejo. Vámonos a nuestra primera pausa comercial y de inmediato regresamos con José Eliseo Almanzar. Adelante, señor director. Muy bien, continuamos en su programa en 3 puntos con José Eliseo Almanzar. Doctor Balcácer, José Eliseo, adelante. tú hablabas de que en este momento, ya en noviembre, en los Estados Unidos, hay elecciones y que el presidente Biden, que está por debajo prácticamente de Trump en este momento, se está cuidando y está poniendo sus apuntes en otros cartones, no en Haití en este momento. Pero yo también me gustaría que tú aclararas o que tú ampliaras. No es posible que los Estados Unidos, por vía de su presidente, esté pensando que cuando ellos manden a intervenir en Haití, ellos no van a llegar y van a encontrar tirándole papelitos. Ellos van a tener bajas también militares y que eso se va a contraponer en este momento contra el mismo presidente que también es candidato electoral. Y entonces, cuidando esas bajas, que los americanos van a decir, me están matando mi gente en Haití. ¿Usted no cree que también tiene que ver eso? Por supuesto, y más todavía. Y en el derecho internacional, lo que pasa es que en Haití tampoco, el derecho internacional tiene respuestas para lo que está sucediendo en Haití. El derecho internacional tiene respuestas para golpe de Estado, para genocidio, para respuesta humanitaria ante desastres, pero para un problema de delincuencia sin control no hay una respuesta. Por eso es que tiene que haber un interlocutor válido para coordinar la recepción de las ayudas. Por eso es que vimos que el gobierno de Kenia, por ejemplo, aguantó la misión de policía que iba a enviar porque en Haití no hay autoridad. La Constitución haitiana dice que ese tipo de temas, como una intervención humanitaria o los temas de relaciones internacionales, debe ser ratificado por el Congreso. Pero entonces en Haití no hay Congreso. Entonces mandan al primer ministro a ratificar, pero el primer ministro no tiene la potestad constitucional. Entonces ahora dicen en Kenia que como él ya no va a estar de primer ministro, claro, el acuerdo que llegaron para hacer posible el envío de esos policías kenianos, entonces dice que ya no tiene razón. Claro, y que además de eso, son solo 1.000 policías lo que está mandando el gobierno. Contra 5.000 hombres armados que se los comen vivos. Bueno, no solo 5.000 hombres armados. Estamos hablando que Puerto Príncipe está controlado en un 95% por pandillas. Y Puerto Príncipe tiene más de 3,5 millones de habitantes. O sea, estamos hablando de una ciudad del tamaño del Gran Santo Domingo prácticamente. O sea, con 1.000 policías, a mí me parece bastante ambicioso creer que eso se va a controlar, ni con 1.000 ni con 10.000 se va a controlar. O sea que es una cuestión difícil y es como dices, nadie quiere que le maten un soldado
en medio de un proceso electoral en una intervención que no tiene agenda, no tiene horizonte temporal. La ONU la última vez que estuvo ahí con la MINUSTAH duró 13 años y no logró absolutamente nada. Entonces, el problema en Haití no es entrar, es salir. ¿Y cuánto cuesta quedarse? La logística, precisamente le iba a preguntar a usted. Llevamos los 10.000 policías. Vamos a decir, en vez de 1.000, 10.000. Pero la logística para que esos policías desayunen, coman, cenan, meriendan, se les busque agua. Hay una serie de cosas que yo me permito decir que va a ser muy difícil que esa intervención sea exitosa si no cuenta por lo menos con la República Dominicana como puente para que le lleguen a esos soldados los que ellos necesitan para mantenerse ahí. Claro, es que el protocolo es fallido totalmente, porque la vez anterior de la MINUSTAH fue una intervención sancionada por la ONU, y bajo ese paraguas ya hay toda una logística y una infraestructura internacional que funciona para coordinar esa asistencia. Pero ahora lo primero que dice la ONU es que eso no es una intervención de la ONU. O sea, que es una intervención aprobada por la ONU, pero no es de la ONU. Y se va más allá, dice que Haití tiene que decidir su propio destino. Obviamente. En teoría, pero cuando a ellos les da la voluntad, para no decir otra cosa, hacen lo que les da la gana en otros países. Bueno, lo que pasa es que, volvemos al tema, por la mañana usted no puede tratar a Haití como que es un Estado soberano y por la noche no lo es. O sea, si usted tiene relaciones diplomáticas, los Estados Unidos acaba de nombrar un embajador nuevo de urgencia en Haití. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Haití reconoce, Estados Unidos reconoce un gobierno en Haití. Pues tú no tienes embajada en un país donde tú no reconoces un gobierno. Tú no mantienes un embajador en un país cuyo gobierno tú no reconoces. En Washington hay un embajador haitiano. Aquí también en República Dominicana hay un embajador haitiano y nosotros tenemos un embajador dominicano en Haití. Entonces eso significa que nosotros reconocemos la existencia de ese Estado como un Estado soberano. Entonces es complicado. Porque digo de nuevo, el derecho internacional no tiene las respuestas jurídicas para normar esa intervención. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un soldado, un policía keniano, mata a alguien en una operación, mata a un niño, por ejemplo? ¿La justicia haitiana puede procesarlo? ¿Puede procesarlo? Claro que puede procesarlo, porque no es una intervención internacional avalada por los organismos de derecho. No es una intervención que está avalada por el Congreso, no hay una dispensa. E igual pasa si sucede lo contrario. Y ya está el precedente de la MINUSTAH, que los haitianos lo tienen bastante fresco en sus mentes, y entonces rechazan ese tipo de apoyo. El doctor Balcázar ahorita hablaba de un puente, y ahí me llegó a la memoria, a propósito de esta situación haitiana, el puente que se ha mencionado para llevarle ayuda humanitaria al hermano pueblo haitiano. Ya se ha hecho mención del aeropuerto Higüero, acá en Santo Domingo Norte, y del aeropuerto de Barahona. ¿Cuál es la opinión en ese sentido que José Eliseo Almanzar tiene en función de las directrices que nos trazó, según dicen algunos, la comunidad internacional, los organismos internacionales? Bueno, primero tú tienes que ver quién fue que anunció que había un puente aéreo, que fue la ONU, no fue la República Dominicana. El ministro de Relaciones Exteriores dominicano luego anunció un puente aéreo como si se tratara de otra iniciativa, diferente a la de la ONU. La ONU dice que para llevar ayuda, para evacuar al personal, pero el canciller Roberto Álvarez dice que es para mandar sangre, medicamentos y una serie de cosas. Es como si se tratara de dos esquemas paralelos. Pero lo cierto es que quien anunció eso fue la ONU y no el gobierno dominicano. Entonces eso ya por ahí viene lo que ahí comenzamos mal. Comenzamos mal porque eso significa que hay una tratativa, que hay unos entendimientos que no son de dominio público, como tuvo el nuevo Herald de Miami que destapar que había una negociación para que el primer ministro Henry viniera a República Dominicana, que tenía varios días negociándolo en Washington, y que incluso la ministra de Justicia de Haití estaba aquí coordinando eso. Entonces, el nuevo Herald en Miami es que destapa todo eso a raíz de unas declaraciones que da el director del IDAC, que dice que era que el avión no tenía plan de vuelo. Por ahí fue que comenzó todo esto. Y después vino una nota de prensa de la presidencia diciendo lo mismo. Y entonces después viene el nuevo Herald y es que dice que el presidente reaccionó bastante airado cuando le preguntaron sobre eso.
diciendo que él que él no lo había visto en ningún lado. Pero la realidad es que esa versión no ha sido desmentida por el gobierno dominicano. El presidente lo que dijo fue que él no la había visto, pero no dijo que era mentira. No, ni la negó. No, ni la negó tampoco. Bueno, Balcácer, Bueno, mira, José Liceo, todo ese trance que está viviendo ese país en este momento, que estamos acostumbrados a verlo, pero ¿qué salida le vería José Liceo desde su punto de vista analítico, políticamente hablando, y que beneficie no solamente a los delincuentes que están allí, ni al ministro, ni a los políticos, sino al pueblo, porque del beneficio que obtenga el pueblo haitiano se beneficia la paz de la República Dominicana? Obviamente, las salidas son complejas. Lo que yo te podría decir, porque realmente yo no tengo una hoja de ruta para eso. Lo que sí yo te podría decir es que cualquier salida que se contemple ahí, que no englobe el control de las armas o del poder coercitivo, está destinada a fracasar. O sea, si tú no negocias con Barbecue y con Guy Philippe, nada de eso va a prosperar, porque esos son los bueyes con los que hay que arar, porque esos son los que hay. bueno, vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y de inmediato regresamos con José Liceo Almanzar. Adelante, señor director. Y bien, continuamos en este su programa en 3 puntos. José Liceo Almanzar en el día de hoy con nosotros. José Liceo, nos gustaría ya, yéndonos fuera del tema haitiano, irnos a otros temas que tenemos para compartir con nuestros amigos televidentes en el día de hoy, que nos diera una panorámica de la situación electoral venidera y las encuestas que estamos viendo que ya empezaron a salir de cara a las próximas elecciones presidenciales y congresuales el 19 de mayo. Bueno, nosotros estamos en un ciclo político, en medio de un ciclo político de 8 años, que es donde el presidente Abinader está en la mitad, en su cuarto año, que es muy parecido a lo que está pasando. O sea, lo de ahora es prácticamente igual a lo que pasaba en 2016. Las encuestas incluso van en la misma tendencia que 2016, la percepción que hay es la misma. Ahora, ¿y por qué yo comienzo diciendo eso? Porque el presidente Abinader va a enfrentar el mismo, si se da todo como está saliendo en las encuestas, olvidándonos de la oposición, de lo que haga la oposición. Los presidentes aquí en República Dominicana difícilmente pierden desde el poder, porque este es un país muy clientelar y donde el peso de la figura presidencial es muy grande. Entonces, salvo que surja un cisne negro, como la crisis del 2003, eso que no se ve en este momento. Que no se ve en este momento. Entonces, dicho eso, pasado el proceso electoral, si todo sale como dicen las encuestas, es como salió en 2016, que es la misma, repito, es la misma coyuntura en la que estamos, con algunas diferencias, pero es prácticamente la misma. El presidente Abinader va a comenzar a enfrentar uno de los dilemas mayores y de los trances políticos más delicados que le costó a Danilo Medina su imagen a futuro. ¿Qué voy a hacer después de mi último mandato? Con un agravante importante, que es que el presidente Abinader tendrá apenas 61 años en el año 2028. Para que se tengan una idea de lo que es eso en política, el presidente Balaguer ganó sus primeras elecciones en el 66 con 60 años. Y de ahí en adelante fue presidente 22 años, 12 y después 10. Salió de la presidencia 2 semanas antes de cumplir 90 años. O sea, para que la gente dimensione lo que es eso. Hipólito salió de la presidencia con 59 años. Intentó volver 3 o 4 veces después de eso. Y todavía, si quisiera, pudiese aspirar, porque no está inhabilitado. El presidente Leonel Fernández también salió con 60 y pico de años cortos de la presidencia. Ha intentado volver, por lo menos, bueno, ahora y la vez anterior creo que 2 veces. Entonces es ilógico pensar que el presidente Abinader con 61 años va
a jubilarse. Cuando para usted, por ejemplo, sea juez de una alta corte, usted puede estar hasta los 75 años. Entonces, tú estás diciendo con eso que podrá buscarse que se reforme la Constitución. Él va a reformar la Constitución, ya lo ha dicho. Ya lo ha dicho de su propia boca. Él lo ha dicho. Va a reformar la Constitución. Pero eso es para hay que unificar las dos. Bueno, pero la Asamblea es soberana. Después que se entró en ese proceso y se constituyó la Asamblea, es lo que la Asamblea diga. Ahora, el problema no es ese. Precisamente ahí yo iba la pregunta. Ajá. Bueno, vamos a ver cuál es el problema. El problema no es modificar la Constitución, es qué le vamos a poner Esa era la pregunta. a la Constitución. ¿Qué es lo que le vamos a modificar? ¿Qué se va a modificar? Yo creo de que- acuerdo a José Liceo. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo aquí en unificar las elecciones. Cosa que es traumático, ¿eh? Porque usted está hablando de un proceso electoral donde usted le va a entregar 5 boletas a cada persona, de presidente, diputados, senadores, alcaldes, regidores. Son 5 boletas. Es que tenemos que salir de eso, Bueno, José Liceo. bueno, ya. pero- Yo creo que no podemos seguir yo no sé si un tenemos que proceso salir. arcaico. Yo no sé si tenemos que salir o tenemos que entrar. Lo que yo sé que son 5 boletas. Son 5 elecciones el mismo día. Entonces, hay que ver. Eso hay que tomar en cuenta eso. Entonces, todo el mundo está de acuerdo ahora mismo con que se modifique, ¿verdad? ¿A quién tú le planteas que, por ejemplo, si sacamos al Procurador General de la República del Consejo de la Magistratura, ¿quién está en desacuerdo con eso? Nadie, todo el mundo está de acuerdo. Claro. ¿A quién no le seduce? ¿Por qué? Bueno, porque se suponía que el Procurador General de la República, al ser un órgano del Poder Judicial y ya estar el Poder Judicial representado, Iba a pues, ser independiente. debe sustraerse de la selección de los jueces. Eso dicen algunos. Yo no veo el más mínimo problema con eso, pero bueno, la idea mayoritaria o de mucha gente es esa. La otra es que se haga un Ministerio Público independiente. Bueno, el Ministerio Público ya es independiente, pero se quiere cambiar el mecanismo de asignación para darle una movilidad y para tener ciertas garantías. Bien, ahora bien, ¿qué vamos a hacer con la figura presidencial? ¿Qué le ponemos? ¿Le dejamos en nunca jamás? Bueno, se va a su casa con 61 años, para siempre. ¿Y qué hacemos? ¿Le quitamos el nunca jamás? Bueno, se lo quitamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Él se va a poder reelegir ¿cuántas veces más? Una vez más, tiene que dejar un periodo de por medio. O sea, ¿qué es lo que se va a hacer? Vamos a extender el periodo presidencial, que sea una fórmula también. Extenderlo a 5 años o a 6 años y una vez más y nunca más. O sea, aquí se va a empezar a discutir eso. Y esa va a ser una discusión que va a desgastar mucho la figura del presidente. Porque obviamente se va a ver como un interés de él de permanecer en el cuadrilátero político. Yo puedo adelantar algo hoy aquí. Si le quitan el nunca jamás y dejan que él se vaya a su casa por un periodo para poder volver, inmediatamente lo van a perseguir judicialmente. Y tengo ejemplos y pruebas de eso. Lula da Silva en Brasil. En Brasil se reelige y tiene que irse un periodo a su casa. Pues, ¿qué le pasó a Lula? En ese periodo lo inhabilitaron. Ese es el referente más cercano que hay aquí. En Chile, bueno, en Chile es así también, pero en Chile, la democracia chilena es una democracia mucho más desarrollada que la de nosotros. Entonces él va a enfrentar eso. Ahora, si no hace nada, y dice, yo me voy a retirar con 61 años, en un año no tiene gobierno ya, porque la guerra de la sucesión abajo se volverá fratricida y cada vez lo van dejando más solo y va perdiendo esa autoridad. ¿Y cuál sería en el poder. entonces, desde su punto de vista, qué es lo que más le conviene a la figura del presidente como ciudadano? Bueno, como ciudadano es irse a su casa y ya, no representar ningún peligro para nadie. Bien. Eso es lo ideal. Otro periodo más y para su casa. Sí, el de ahora y a su casa. Ahora, ese no es el intento. El de ahora que está haciendo ahora mismo. No, el que va, el próximo. Suponiendo que ganara, Sí, suponiendo que ganara, según irse en la 2028 a su casa. O sea, eso es lo que más le conviene. Pero eso no es lo que él va a hacer. Yo estoy casi Desde su punto seguro de vista. de que eso no es lo que él hará, porque es contracíclico, eso es contra natura. O sea, aquí nadie se ha retirado con 61 años en la política, eso no es verdad. Bueno, Bueno. Demasiado. ¿Qué otros aspectos ante una posible modificación de la Constitución se puede entender que son favorables para la población? Bueno,
Yo pienso que habría que contar bien lo que es la segunda mayoría. O sea, cómo se cuentan las mayorías congresuales. Que ese punto no está claro en la composición del Consejo de la Magistratura. A propósito del debate que se dio por la segunda mayoría, habría que establecer de forma más clara, mediante una regla constitucional, que la mayoría se otorga por partido. O sea, el partido que ganó, o en el partido que obtuvo la mayor representación congresual, no el que tenga la mayor cantidad de miembros en curules, sino el que las ganó electoralmente hablando. Que el criterio sea electoral y no por persona. Ese pudiese ser un aspecto interesante a discutir, a ver qué nosotros queremos hacer ahí. Mire, usted es un hombre muy cercano a dirigentes de los partidos de la oposición, por lo menos tanto de la Fuerza del Pueblo como del PLD. Tengo muchos amigos. Sí, tiene muchos amigos en ambos partidos, me consta. ¿En qué usted cree que ha fallado esa alianza entre vamos a decir, el PLD y la Fuerza del Pueblo, vamos a decir el PRD aparte? ¿En qué usted cree que ha fallado esa alianza? Que se haya perdido el tiempo, si desde ese punto se ve, y no se haya trabajado en pos de una verdadera unificación, desde su punto de vista. Yo creo que el proceso de unificación está en marcha. Lo que sucede es que es un proceso vertical, es de abajo hacia arriba. Entonces hay gente que lamentablemente va a salir del escenario después de este proceso y se resiste todavía, porque en política las posiciones no se dan. Ninguno de los que tienen posiciones se la dieron, la consiguieron. La arrebatan. Bueno, las perdieron. Sí. Y entonces los que están ahora tienen que perder esas posiciones. Es un proceso. Es como curando una infección. O sea, es un proceso que el sistema inmunológico tiene que producir en el cuerpo para curar ese tema. El PLD tuvo 16 años. Entonces, esa estructura que hoy está dividida gobernó 16 de 20 años en este país. ¿Entiendes? O 20 de 24 años. Entonces, gobernar, los partidos políticos no cumplen las dos funciones. O gobiernan o son partidos. Y aquí 20 de 24 años se la pasaron siendo partidos. Y eso toma un tiempo construirse. Al PRM le tomó un tiempo construirse. Si usted me permite que le interrumpa para que siga ahí. ¿Usted cree que ambos partidos, tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo, no han entendido que la política que tienen que hacer para volver al poder es olvidar lo que fueron y darse cuenta que están en la oposición y pelear desde la oposición? Así es, por eso te decía, de los 20, de los 24 años, hay gente que todavía no entiende que está en la oposición en muchos de esos partidos. Ahora, ambos tienen liderazgo de relevo suficiente, o sea, hay una cantera de dirigentes, hay gente que son trabajadores, verdaderos trabajadores políticos, gente con mucha capacidad, que estaban invisibilizados y que cada vez se ven más en posiciones más frontales, y es parte del proceso. Vuelvo y digo, a los presidentes les tocan, hay ciclos políticos, y estamos en el ciclo de Luis Abinader. ¿Cuánto va a durar ese ciclo? A mí no me parece que se vaya a repetir lo del PLD, que duró 16 años en el poder. Ya la política es muy dinámica, ya es muy diferente, y cuando se gana tanto y de una forma tan abrumadora, el único camino es perder. Después de eso no, nadie sigue ganando de esa misma manera. ¿Por qué? Porque es una curva natural, es como en economía. Cuando la economía se cae mucho, hay una cosa que se llama rebote técnico. Tú no tienes otro sitio que no sea para arriba. Entonces, cuando tú estás tan arriba, tú no tienes otro sitio donde ir que no sea para abajo. Entonces, desde su punto de vista, me gusta decirle a la persona, desde su punto de vista, Claro, obvio, sí. Esa forma que pueda llevar a que ese partido mañana caiga en los primeros 8 años, si es que gana las próximas elecciones, tendría que ver con la conquista, con o sin dinero, que ha hecho ese partido de dirigentes de la oposición. Obviamente, porque eso es un castillo de naipes. Cuando tú traes un dirigente y lo traes a base de dinero, ese dirigente no es tuyo. Ese dirigente se fue de allá, te apoyó a ti, pero tiene vocación de volverse ahí porque tú desplazaste a uno de los tuyos para darle el espacio a él. Y ese que tú desplazaste se va a disgustar. O sea, hay unos votos, hay un adagio en política, es decir, nadie gana 2 veces con los mismos votos. Entonces el PRM está sustituyendo sus votos. Tiene los aliados que tenía el PLD, ahora son de él.
Pero, ¿qué significa eso? Que perdió aliados. O sea, ya los aliados del PRM no necesariamente son los que tocaron cacerola en la Plaza de la Bandera, que fueron los que no votaron en las demarcaciones, en el del Distrito Nacional, en Santiago, en la Santo Domingo Este. Esos no votaron en la municipal. ¿Tiene que ver eso con algunas declaraciones que está dando hoy en día Participación Ciudadana? Claro, Participación Ciudadana está buscando visibilizarse y mantener su cuota de poder, sea para una segunda administración o coquetear con los sectores que no están contentos con el gobierno. Bueno, vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y en breve retornamos con José Eliseo Almanzar. Muy bien, continuamos en este su programa en 3 puntos. Doctor Balcácer, adelante usted con la siguiente pregunta. Bueno, había un tema que nosotros queríamos que lo tocara José Eliseo en su doble condición de abogado que conoce bien la ley de migración y de lo que se está externando de que por circunstancia República Dominicana no va a poder seguir deportando los haitianos en la forma que lo ha estado haciendo. Bueno, lo que hay es una petición, ¿no? Petición de un representante de la ONU diciendo que debemos parar las deportaciones, él utilizó un término, deportaciones forzosas. Todas las deportaciones. No sabía que habían... Yo no sabía que había deportaciones voluntarias. No, pero bueno, el punto es que a la República Dominicana hay que llevarla a su propia legalidad. Lo primero que voy a decir es que cada país tiene derecho a deportar a quien entienda pero no de la forma que entienda. O sea, hay unos procedimientos que cumplir. Y ahí es donde está la crítica nuestra. Nosotros tenemos una ley de migración, 25804. Su artículo 68 establece como causal de deportación la entrada irregular a un territorio por un punto no habilitado. O sea, la frontera. Se considera como un atentado al país. Sí, es causa de deportación expresa, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Nosotros tenemos deportación y expulsión, que son dos cosas diferentes. Aunque después, más adelante en la ley, en el 101, 141, se tratan en el mismo rango. La deportación la hace migración, por lo que dije. Y la expulsión la hace el ministro de Interior en una resolución. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que la expulsión puede ser por violaciones que se cometen, solo se da por violaciones que se cometen dentro de la República Dominicana. O sea, un extranjero viene, se comporta de una forma contraria a la ley dominicana, entonces parte de la sanción es expulsarlo. La deportación la hacen los oficiales de migración. En esa expulsión no tiene que ver si ese extranjero ha entrado de forma legal. No importa, si legal o ilegal, claro, lo expulsan. La deportación tampoco en diferentes supuestos. Ahora bien, ¿qué dice de la deportación? La deportación hay que hacerla por resolución, por escrito, una resolución motivada. Hay un protocolo donde se registran los nombres, la fotografía, las huellas dactilares de las personas que se están procesando. ¿Y cuál es el que nosotros aplicamos con los nacionales haitianos actualmente? Súbase en el camión y bye. ¿Entiende? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, esos son los videos que circulan en los organismos internacionales y tienen razón. Lo que vemos ahí. Nosotros no estamos cumpliendo con nuestra ley. Es nuestra ley, somos nosotros mismos. Entonces, no es que no se deporte. Reitero, nosotros tenemos derecho a deportar a todo el que consideremos que transgrede las normas. Ahora, hay que hacerlo con las normas nuestras, las que tenemos nosotros en nuestro ordenamiento jurídico. Y esa es la partecita que nosotros parece que no queremos cumplir. A la gente aquí no le da grima que le mencionen eso. Incluso te acusan a uno hasta de antipatriota, de prohaitiano. Pero es la ley dominicana la que dice eso. O sea, si no queremos esa ley, pues entonces cambiémosla. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? ¿Ustedes saben qué es lo que pasa? Que la República Dominicana es un país productor de migrantes. Si nosotros cambiamos esa legislación y quitamos toda esa garantía,
nos van a sacar de todas las organizaciones de protección de migrantes. Claro. Y muchos dominicanos que están acogiéndose a todas En los Estados Unidos, en esas Europa. facilidades multilaterales, van a perder esas protecciones. Eso es así. Entonces, nosotros no podemos como Estado... Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir nuestra norma. Yo no sé por qué en la frontera, por ejemplo, en toda esa red de fortificaciones militares que hay ahí, ¿por qué ahí no funciona dependencia de migración que entreguen esas resoluciones por escrito y motivadas? Yo no sé por qué no hay un registro fotográfico. Como parecido al registro biométrico que hay actualmente. La ley de migración dice que cuando usted lo deportan, hay que notificar a los consulados para que no le vuelvan a dar visa para entrar aquí porque usted lo deportaron. ¿Eso se está haciendo? No se está haciendo. O sea, ¿cuántas visas ha rechazado los consulados dominicanos en Haití? O sea, ¿cuántas visas rechazan? Menos del 0.001%. ¿Quién quita que no sean personas que ya hayan sido deportadas de aquí? Y en otros países, por lo menos yo que fui vicecónsul encargado de migración, tanto en Nueva York como en Puerto Rico, cada vez que se va a deportar un ciudadano dominicano, tienen que avisarle al consulado dominicano porque hay que expedir una certificación. Exactamente. De eso. Ahora, hay una diferencia. Si aquí le vamos a avisar al consulado haitiano que cada vez que se va a deportar un haitiano, van a tener que tener 1000 visas consulares. Bueno, pero eso con tecnología se resuelve. Nosotros podemos... ¿Quién quita que no se pueda establecer un sistema de notificación tecnológica de un simple correo electrónico? Claro. O sea, con la huella o ponga la huella ahí, porque usted lo que tiene que hacer es comunicarlo, no es pedirle permiso, es decirle que lo está deportando. Exactamente. Solamente. O sea, Liceo, el tiempo solamente nos quedan 2 minutos y no me gustaría dejar de desaprovechar la oportunidad de que nos comente tu opinión respecto a un tema internacional en el caso de Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Bueno, se está elevando el nivel del tono, del discurso. Estados Unidos tiene un paquete de ayuda empantanado en el Congreso para Ucrania, que no ha podido procesar. Los países europeos, el presidente Emmanuel Macron ha subido bastante el tono, dice que Rusia no puede ganar bajo ningún concepto la guerra, porque la seguridad europea está en peligro, pero la realidad en el frente de batalla, al parecer, está favoreciendo a los rusos. Como era de esperarse. O sea, Rusia es una potencia militar que tiene una economía preparada para la guerra desde hace más de 20 años. Un país que las sanciones no le han hecho efecto. La economía, de hecho, creció 3.5%, mientras la economía alemana cayó en recesión, que es de los países que lideran el lobbying contra Rusia. O sea que me parece que si ahí no hay un tema, un bajadero, se le busca, puede ser que el conflicto escale más allá de la frontera de Ucrania. ¿Y hasta dónde llegaremos? ¿Cuándo habrá una luz al final del túnel para que este conflicto pueda, mermar? No se sabe, porque la permanencia en el poder de muchos de los actores que están ahí depende de que ese conflicto se mantenga. Por ejemplo, Zelensky ya tenía que hacer elecciones ahora en marzo y la acaba de suspender. ¿No hay condiciones? Porque no hay condiciones. Macron ganó las elecciones, pero tiene un apoyo, o sea, de unos consensos que son precarios. Igual Olaf Scholz también, el canciller alemán. ¿Rusia está de elecciones actualmente? Rusia está de elecciones y está haciendo sus elecciones con una guerra. O sea que pero Ucrania, sin embargo, no la hace. Entonces, el presidente Zaluzny, por ejemplo, Víctor Zaluzny, que era el comandante de las Fuerzas Armadas ucranianas, fue sustituido hace poco y se dice que el paquete de ayuda o el paquete de compensación para que no aspire a la presidencia y se quede tranquilo fueron unos $53 millones y ser nombrado embajador ucraniano en Inglaterra. Es una situación. En Inglaterra, es el nuevo embajador. O sea que así están las cosas en el mundo. Mientras tanto, los chinos, los rusos, construyen su eje comercial. El dólar pierde fuerza, sube el Bitcoin, sube el oro, porque el dólar deja de usarse. ¿Por qué? Por las sanciones, porque tú estás sancionando a dos de las economías más importantes del mundo. ¿Y eso repercute acá en nuestro país? Bueno, una gripe en Estados Unidos es una neumonía aquí, pero la economía norteamericana está repuntando, el nivel está casi en pleno empleo y los indicadores son muy positivos. Bueno, José Liceo, agradecido siempre de la amabilidad
de permitirnos compartir Gracias a esos temas ustedes. de interés para nuestros amigos televidentes. A ustedes las gracias, feliz resto de la noche, hasta la próxima. En 3 puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos.